Buenos días a todos, bienvenidos al seminario de hoy. Vamos a hablar acerca del monitoreo satelital de la calidad del aire en Bolivia. Mi nombre es la doctora Ana Prados, yo soy profesora en la Universidad de Maryland, en Baltimore County, donde trabajo, mi especialidad es la calidad de aire con un enfoque en la parte satelital. Además, yo apoyo el programa de la gestión de incendios de la NASA. Y entonces voy a presentar a mis compañeros que también han colaborado en organizar este seminario. El doctor Marcos Andrade, y él ahora presentará dentro de unos momentos, de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Cristina Keren Obando, que está en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Armando Rodríguez con la organización FAN. El doctor Brian Duncan, que está en la NASA en Estados Unidos, y la doctora Mariel Friberg, que está en la Universidad de Maryland y también con la NASA en Estados Unidos. Entonces, lo dejo en manos de Marcos para la primera parte de nuestra presentación. Y bienvenidos de nuevo a todos. Aquí están, bueno, tal vez quieres Perdón, decir algo de primero los sí, objetivos. los objetivos de la sesión de hoy, como ya compartimos anteriormente, es conocer el panorama de la calidad del aire en Bolivia. Esa será la primera parte que presentará Marcos y los distintos métodos de monitoreo. Luego yo hablaré de qué tipos de contaminantes miden los satélites y luego haré una breve introducción a la utilidad del monitoreo satelital para Bolivia. Y entonces quiero informarles que este seminario es una repetición del seminario que hicimos hace 2 semanas y es parte de un ciclo o una serie de seminarios que vamos a difundir acerca de este tema a lo largo de este año. Este seminario es un seminario de introducción o lo que estamos llamando un seminario de nivel 1, el seminario de nivel 2. Lo impartiremos el 25 de mayo de este año a la misma hora, 10 de la mañana, hora local de Bolivia, y luego más adelante tendremos un seminario más avanzado en septiembre o octubre de este año. Y entonces, si se inscribieron a través de la página web para este seminario, entonces recibirán notificación con el enlace del próximo seminario y además si están en el grupo de WhatsApp, y de nuevo compartiremos ese enlace, también recibirán a través de WhatsApp el enlace de Teams para unirse al siguiente seminario, el del 25 de mayo. Muy bien. Ahora sí. Entonces, bueno, queremos comenzar, obviamente, hablando de calidad del aire y quería poner ahí la definición, una definición que del diccionario Oxford, que cómo se define el tema, este concepto, ¿no? Y entonces dice, se define como el grado al cual el aire en un lugar particular está libre de contaminación. Pero lo interesante es que cuando uno va y revisa las páginas de los organismos relacionados con salud, la siguiente, por favor, se habla, y también a nivel normal, se habla no de calidad de aire, aunque están obviamente relacionados, sino de contaminación del aire, ¿no? Y la OMS define, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Define la contaminación del ambiente interior o exterior por cualquier agente químico, físico, biológico que modifique las características naturales de la atmósfera. Claramente hoy vamos a hablar de contaminación exterior, ¿no? Y típicamente quienes producen esta contaminación los típicos son dispositivos domésticos, por ejemplo, para cocinar, los vehículos motorizados, las industrias y en nuestro caso algo que es muy importante por la incidencia es los incendios forestales que tenemos, los famosos chaqueos. Entonces, los contaminantes de mayor preocupación en términos de la salud pública tienen que ver con las partículas, que en ciencias atmosféricas le llamamos aerosoles, que son las partículas que están suspendidas en el aire, que una de las características es que pueden tener tamaños que varían varios órdenes de magnitud, desde partículas que tienen el tamaño de nanómetros, que es muy, muy pequeño, hasta micrómetros, ¿no? Entonces, estas partículas tienen diferente comportamiento por la masa y demás, y también tienen diferente
obviamente impacto en la salud de las personas. Tenemos gases como el monóxido de carbono, el ozono, en este caso estamos hablando del ozono superficial, no de la columna o de la famosa capa de ozono, sino el superficial, que no es bueno para la salud, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿no? Es que son los más importantes. Hoy día nos vamos a enfocar a algunos de estos nada más, porque son temas bastante extensos, ¿no? Y el punto en términos en relación a la salud humana tiene que ver con que el estar expuestos a concentraciones muy altas, tanto de partículas como de estos gases, puede causar enfermedades respiratorias y entonces tiene un efecto importante sobre la salud humana. Siguiente, por favor. Hablando de esto y esta otra información de tomado de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Eh, lo toman como esta contaminación del aire como el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas, ¿no? Tanto en Norte como Sudamérica. Y tenemos como, se estima que hay una cantidad cercana a 7 millones de muertes prematuras que se atribuyen a estar expuesto de manera frecuente a condiciones en las cuales tenemos alta contaminación del aire. Entonces, no es que uno se muere por ir a un evento o estar en un lugar donde está muy contaminado un día, pero esto tiene efectos acumulativos, ¿no? Y una cosa que nos impacta en términos de Bolivia y de los países hermanos cerca, tiene que ver con que que una proporción muy alta de estas muertes que ocurren debido a la contaminación del aire ocurren en países de ingresos bajos y medios, ¿no? Que en los cuales nos ubicamos la mayoría de los países en Latinoamérica. Y ven que nos ponen que hay más de 150 millones de personas que viven en ciudades que exceden los límites permisibles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y todo esto tiene efectos, decíamos, obviamente sobre las infecciones respiratorias, pero a su vez sobre enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón y otro tipo de cosas. Ahora vamos a ver en la siguiente slide las guías de calidad a las que hice referencia al hablar de la OMS. De hecho, ha habido un cambio el año pasado, se han puesto la mayoría de estas guías un poco más estrictas en cuanto a la concentración de lo que les decía. Las primeras dos cosas que ven ustedes que dice PM2.5 y PM10 se refieren a material particulado, a las aerosoles, partículas que están en suspensión en el aire, pero se distinguen dos tipos, unas que tienen un tamaño aerodinámico menor a 10 micrómetros. Un micrómetro es una millonésima de metro, es un tamaño pequeño, pero y otras que son menores a 2.5 micrones, el PM2.5. ¿Y por qué importa? Y de hecho, inclusive la legislación no es nada raro que cambie hacia el futuro a ir hasta PM1, por ejemplo, menores a un micrómetro, porque cuanto más pequeñas son las partículas, más profundamente penetran en el sistema respiratorio y por tanto los efectos pueden ser más importantes. Pero bueno, está regulado porque se comenzó a trabajar desde hace muchos años con PM10 primero, luego PM2.5 y antes, como ven en naranja, era la guía que se tenía para el año 2005. Teníamos 50 microgramos por metro cúbico para PM10 como un límite para 24 horas y tenemos ahora que ha bajado a 45. Se tenía antes un número mayor como 20 para PM2.5, ahora es 15, ¿no? En el caso del ozono, que es un gas, superficial, se ha mantenido, se habla de 100 microgramos por metro cúbico, y en el caso de NO2 es nuevo, el SO2 se ha bajado también, y el CO también se ha mantenido como estaba antes, ¿no? El CO es importante porque como saben, produce, especialmente en ambientes cerrados, puede producir la muerte de las personas porque es un gas inodoro e incoloro. Entonces, todas estas guías son importantes, están pensadas para ambientes externos en las ciudades y en general en todo lugar que sea externo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se miden estos contaminantes, ¿no? Entonces, has dividido básicamente en dos formas, ¿no? Tal vez comenzar con lo primero que se ha hecho, con medidas directas, al tomar una muestra de aire y meterla, por ejemplo, en un equipo en el cual se va a hacer lo que se llama absorción diferencial, ¿no? Para que
tiene por 2 cámaras, entra el gas y se puede medir respecto de una referencia y se puede medir la concentración de ozono de manera muy clara y con buenos resultados. Después se tienen otras términos, esto típicamente ocurre en la banda ultravioleta para hacer estas medidas en el caso de ozono. Tenemos otras que son en infrarrojo, esto que llaman non-dispersive infrared, que es infrarrojo no dispersivo para medir, por ejemplo, el CO2, también se puede medir el metano. Después hay métodos químicos y métodos electroquímicos. En esto, directa significa que tenemos el instrumento y la muestra de aire básicamente y de alguna manera vamos a medir la concentración de lo que queremos. Incluye también filtros para poder después medir, pesar la cantidad de partículas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y medidas indirectas, que es el objeto de este seminario en realidad, ¿no? Se utiliza lo que en español se habla de retrodispersión de la luz, en inglés le llaman scattering, que es lo que utilizan los satélites y que Ana va a explicar más adelante en bastante detalle. Entonces, tenemos esas dos cosas. Una cosa importante es que sea medidas directas, sea medidas indirectas, como sea que fuere, todos los equipos necesitan calibración para garantizar sus medidas. Y perdón, me olvidaba mencionar algo acerca de la fotografía que ustedes ven ahí. Es los instrumentos que tenemos en la estación de Chacaltaya, que es una estación de referencia del Global Atmosphere Watch, que miden casi muchas de estas cosas de lo que estamos hablando, con fines más de composición atmosférica, de calidad de aire, pero a una precisión muy alta y que requieren equipos que estén, como ahí he puesto, muy bien calibrados y normalmente estos equipos son instrumentos caros por las características que tienen en sí mismos. La siguiente, por favor. Entonces hablaba, en el caso de la información satelital, es necesario validar la misma a través de información que esté en tierra, ¿no? Esto sí, los instrumentos en tierra típicamente miden a mucha más alta precisión por las características de cómo son las cosas, inclusive el paso que se tiene, la resolución horizontal que pueda tener el satélite, pero se utilizan cosas como las que ven ahí. Estas son fotografías de Izaña. Tenemos un colega que estaba trabajando hace poco ahí y pueden ver en la terraza donde un montón de equipos del mismo tipo. En la izquierda se puede ver unos espectrofotómetros Brewer que miden la capa de ozono y miden la radiación ultravioleta y delante hay un equipo, se llama Pandora, que mide el NO2, por ejemplo, típicamente. También puede medir ozono y otras cosas. Y lo mismo a la derecha, ven un conjunto de instrumentos, todos midiendo lo mismo para después compararse y que sepamos que los instrumentos se están midiendo bien. Y eso se tiene que hacer cada cierto tiempo para asegurar la calidad de la información que uno tiene. Y esto es muy importante porque a veces tenemos la tendencia de compramos un equipo y no lo calibramos más y eso no está bien, ¿no? Vamos a la siguiente. Tengo un slide en el que comento un poco acerca de esto que está tomando mucho cuerpo, especialmente en todo el mundo en realidad, pero especialmente en países como el nuestro, porque se habla de equipos de bajo costo y cuando se dice bajo costo, los políticos, quienes toman decisiones a nivel gubernamental, nacional, local, ¿no? Que pues les gusta porque dice bajo costo, no tengo que gastar tal vez $100,000 para tener un equipo que sea la referencia. Pero el problema es, y por eso viene la digresión, es que estos equipos de bajo costo que son accesibles casi a todos, también lo que sería el equivalente a lo que va a guardar la información, los data loggers, todo esto se ha vuelto muy popular, mucha gente está trabajando y eso está muy bien, ¿no? Tienen la ventaja de entonces de que podemos poner muchos equipos de bajo costo en varios lugares, pero tienen limitaciones y eso es algo que quería hacer énfasis ahora, porque son equipos que duran poco tiempo, 2 a 3 años típicamente, tienen problemas en la precisión, porque son de bajo costo. No esperemos tener una precisión altísima para medir algo que con unos pocos dólares o inclusive con cientos de dólares puede no tener la precisión que tienen equipos de mucho más alto precio y precisión en sus medidas. Tienen derivas en las medidas que hay que monitorear bien, es decir, el equipo solito puede ir cambiando en el tiempo lo que mide y por tanto nos puede dar la idea de que hay una tendencia que no es correcta, pero, y esto es lo que estamos tratando de promocionar desde el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UNSA, aprovechando la oportunidad del seminario, es que claramente en combinación con otros instrumentos de alta calidad en superficie y de datos satelitales, de los que se va a hablar ahora, pueden proveer información altamente valiosa para monitorear la calidad de aire
en zonas, además, que no tengamos instrumentos, en zonas alejadas en el campo, donde tengamos, por ejemplo, humo, porque como vamos a ver en regiones muy grandes, son unos instrumentos muy valiosos que pueden ayudarnos a por lo menos decir si la calidad de aire es mala o es buena bajo ciertos márgenes, y después podemos discutir más de eso. Pero eso es lo que quería comentarles, y voy a dejar ahora a Ana. Perdón, siempre me olvido de este slide. Tenemos la última cosa, un vistazo muy rápido en términos de la calidad de aire en Bolivia. Básicamente existen dos causas principales que causan que la calidad de aire no sea buena. Una, naturalmente, son fuentes móviles, vehículos, camiones en las ciudades, industrias también, pero eh, tenemos la suerte de que la mayoría de las industrias están o en el Alto, en el caso de La Paz, o en lugares muy bien ventilados como es Santa Cruz, que no son la principal causa. Y tenemos la quema de biomasa vegetal. Estos son los famosos chaqueos, lo que denominamos nosotros, porque sabemos que varios meses en el año tenemos mucha cantidad de humo, y que esto puede mantenerse a niveles muy malos, como vamos a ver más adelante, especialmente en regiones como Santa Cruz. Y pongo aquí Cochabamba también, una imagen satelital, porque es el valle y una cosa cerrada como una tacita, en la cual puede haber inversiones térmicas que eviten que haya ventilación, y por tanto que causen problemas, que hagan que los problemas de concentración de gases y de partículas que no son buenas se mantengan por un tiempo más alto. Un caso extremo de esto no es Cochabamba, sino va a ser Santiago, de Chile, por ejemplo, donde tenían serios problemas y han tenido que tomar muchas acciones para mejorar la calidad del aire. Entonces, con esto doy paso a Ana para que nos explique mucho más acerca de los satélites. Gracias. Vale, muchas gracias, Marcos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de del seminario. Y entonces, primero una introducción a las ventajas principales del monitoreo satelital. Y lo que tenemos aquí a la derecha es una imagen de dióxido de nitrógeno, de un instrumento del que vamos a hablar a lo largo de hoy, que se llama Tropomi, y que logra a diario o casi a diario una cobertura total del planeta, y nos puede dar información muy valiosa acerca de los niveles de dióxido de nitrógeno en este caso. Entonces, esta cobertura global significa que una de las ventajas principales de los satélites es que llenan los vacíos, ¿no? Donde no hay mediciones de suelo, donde son escasas, podemos utilizar estas mediciones satelitales. No reemplazan totalmente a la medición satelital, no es la misma cantidad, y de eso hablaremos más adelante, pero sí pueden ayudarnos a entender y comprender la calidad de aire donde no hay mediciones a nivel de la superficie terrestre. Debido a que los satélites proveen una cobertura global, esto incrementa su potencial estadístico para poder así nosotros entender la relación o la inferencia entre los contaminantes y la salud pública. Entonces, esta es otra de las ventajas. En el caso de Tropomi y otros satélites de la NASA tenemos datos desde hace casi 20 años. Entonces, esto significa que podemos detectar cambios en la calidad del aire o en la contaminación del aire, tanto a corto plazo como a largo plazo. También este tipo de imágenes son fáciles para el público para comprenderlas, ¿no? Las tenemos en un mapa, las visualizaciones son bonitas, podemos usar colores que es más fácil de entender, ¿no? Que tener números en un documento. Y entonces, debido a este tipo de visualizaciones, esto nos facilita la comunicación de estos temas importantes de salud pública con el público. Podemos utilizar las imágenes para comunicación. Y entonces, en la presentación de hoy me voy a enfocar esencialmente en 4 tipos de imágenes satelitales que no cubren la totalidad de todas las que hay. Y entonces aquí yo tengo un listado de los tipos de contaminantes que se pueden medir con los satélites. A nivel urbano tenemos el dióxido de nitrógeno y el dióxido de sulfuro. La medición del dióxido de sulfuro es una medición más difícil a nivel de superficie de tierra, y por eso la mayoría de la gente utiliza quizás más las imágenes del dióxido de nitrógeno, que es en lo que me voy a enfocar hoy.
Para la contaminación a nivel regional estamos hablando de las partículas o los aerosoles que ya mencionó anteriormente Marcos, y tenemos imágenes de color real y también la profundidad óptica de los aerosoles, que explicaré en unos minutos, y luego también el monóxido de carbono. El monóxido de carbono no se puede detectar a nivel de superficie, pero sí que se puede detectar en las partes más elevadas de la atmósfera, donde nos puede indicar y proveer información acerca del transporte de la contaminación a largas distancias. También podemos detectar los incendios, su ubicación en el espacio, y entonces también voy a enseñar unos ejemplos de la detección de los incendios. Y por último, los gases de efecto invernadero también se pueden detectar con satélites. Esta es una área que está más todavía, yo diría, en la fase de investigación, pero sí que hay estudios que se han realizado y a los que pueden acceder en este tema. Y entonces quería explicar un poco exactamente qué es lo que están midiendo los satélites, ¿no? Y cómo se diferencia de las mediciones in situ o directas, ¿no? De las que nos habló Marcos hace unos momentos. Y entonces aquí lo que tenemos es una representación gráfica de lo que miden los satélites, donde tenemos el Sol a la izquierda. La radiación solar es reflejada por los distintos tipos de superficie de la Tierra, y luego esta radiación que es reflejada por la superficie de la Tierra se vuelve a reemitir al espacio. Pero la intensidad de esta radiación depende de las condiciones de la superficie, pero también de las condiciones atmosféricas. Y entonces los satélites miden esta radiación que es reflejada y emitida. Y entonces, como esta radiación ha atravesado la atmósfera para ir de la superficie de la Tierra al satélite, precisamente por eso contiene información acerca de las condiciones atmosféricas, incluida la cantidad de contaminación. Los distintos gases y partículas atmosféricas tienen distintas propiedades de absorción y de retrodispersión de la energía solar, y por eso de ahí podemos inferir la concentración o la cantidad de los distintos tipos de gases o partículas. Y entonces esta es otra manera un poco de explicar lo mismo, ¿no? Pero quizás un poco mejor visualizado. Entonces el satélite, que está indicado aquí sobre la superficie terrestre, lo que está midiendo es, como ya dijimos antes, la energía que se ha reflejado de la Tierra y que detecta el satélite. Entonces, como esa energía ha atravesado la columna vertical de la atmósfera, por esta razón, la medición satelital no es exactamente equivalente a la medición superficial, sino que representa la cantidad total de los contaminantes, como pueden ser gases o aerosoles, en una columna vertical, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos mostrado es una columna imaginaria, no vertical, que está entre el satélite y la superficie terrestre, y entonces en cada punto sobre la superficie terrestre el satélite lo que está midiendo es la cantidad total de todos los contaminantes en esa columna atmosférica. Entonces, por esta razón hay que tener un poco de cuidado cuando interpretamos este tipo de imágenes, porque no es una medición directa o in situ, como el caso de un instrumento de superficie terrestre. Y entonces, la otra pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde están realizando estas mediciones satelitales? En el caso de muchos de los instrumentos satelitales, la cobertura es global. Los satélites se sitúan en una órbita circular que es fija, que está, dependiendo del tipo de satélite, está entre 600 y 1000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y entonces, aquí parece que la órbita se está moviendo, pero en realidad es siempre la misma órbita que está recorriendo el satélite, como vemos en la imagen de la izquierda. Pero como la Tierra está rota, tiene una rotación dentro de esta órbita, entonces de esta manera, según pasa el satélite por cada órbita, está realizando una medición de un punto distinto de la Tierra. Y entonces, a lo largo de 24 horas,
el satélite hace un recorrido completo de la superficie terrestre y entonces luego podemos obtener imágenes como lo que vemos a la derecha. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, esta imagen va a estar más o menos completa. Por ejemplo, si hay nubes, a veces no podemos detectar ciertos tipos de contaminantes. Y ahora voy a mostrar unos ejemplos de esto. Y entonces, esta es otra visualización de cómo consiguen esta cobertura global los satélites. De nuevo, el satélite siempre en la misma órbita, pero la Tierra se está moviendo y entonces así, dependiendo de la franja de estos satélites que cubre el satélite, en este caso es un ejemplo del satélite Aura, que es una franja, el barrido, ¿no?, de la franja es relativamente ancho y entonces al ser relativamente ancho cubrimos la Tierra en su totalidad. La hora del día a la que el satélite pasa por cada localidad es siempre la misma hora local. En el caso del satélite Aura es hacia la 1:30 hora local. Y entonces también es importante entender cuándo se realizan estas mediciones. No son a lo largo de todo el día, generalmente es una medición, excepto en las partes polares, donde vemos que las franjas se interseccionan y hay podemos conseguir varias mediciones diarias en las zonas más en las latitudes medias, como es en Bolivia. En general, lo que vamos a obtener va a ser una medición diaria de los contaminantes. Entonces, ahora voy a mostrar unos ejemplos de la contaminación a nivel regional y enfocándome en la parte de los aerosoles. Pero primero quería resumir cómo nos podemos beneficiar de este tipo de imágenes, qué es lo que cómo nos pueden ayudar, ¿no?, a los que estamos involucrados en la gestión de la calidad de aire o a los que estamos involucrados en la investigación de la contaminación, ¿no? Como ya dije antes, no es una medición que es equivalente a, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, a lo que se suele medir en nivel de superficie, que es el PM2.5 o el PM10, como mencionó antes Marcos. Y entonces, si nosotros queremos obtener el PM2.5 a partir de la columna de aerosoles, tenemos que realizar una serie de cálculos y estimar uno a partir del otro. Pero existen estudios y de hecho, esto es un área de investigación muy activa desde hace un par de décadas ya, donde hay distintos métodos que la gente ha elaborado para realizar, ¿no?, para poder obtener el PM2.5 a partir de los aerosoles de la medición satelital. También podemos utilizar las imágenes satelitales y los datos satelitales para monitorear el transporte de la contaminación, debido a que tenemos al hecho de que tenemos esta cobertura geográfica tan amplia. También sirven estas imágenes o se pueden utilizar para la concienciación del público y la comunicación. Y también voy a mostrar un par de ejemplos de esto. Se pueden estimar las emisiones, o sea, no la concentración, sino las emisiones en toneladas o en la unidad que sea, pero de polvo o de los incendios. Estos datos satelitales también se pueden asimilar o incorporar a los modelos globales, que asimismo se usan para pronosticar la calidad de aire. Y entonces pueden llevar a mejoras en este tipo de pronósticos de calidad de aire. Y entonces aquí tenemos el primer ejemplo de lo que llamamos una imagen de color real. Y se llaman imágenes de color real porque se aproximan a lo que veríamos, ¿no?, con el ojo humano si estuviéramos de alguna manera volando, ¿no?, sobre nosotros mismos, o viajando, ¿no?, en un avión por encima de esta parte de Bolivia, la parte este del país. Y entonces podemos ver distintas características. El agua aparece de manera oscura porque la mayor parte de la energía, porque el agua absorbe la mayor parte de la energía y entonces aparece oscura en estas imágenes. Las nubes, por ejemplo, suelen aparecer de un color brillante blanco, y esto se debe a que las nubes, reflejan la mayoría de la energía entrante y entonces cuando el satélite detecta esta energía, va a tener unas propiedades muy distintas a la energía que el satélite va a detectar reflejada
por ejemplo, el lago, ¿no? Que tenemos aquí, el lago Titicaca. Y entonces la contaminación, sin embargo, aparece de una manera más borrosa, dependiendo de las propiedades de absorción de ese tipo de contaminante o el tipo de aerosol que tengamos. Aquí tenemos humo mostrado está como entre medias de nubes, mezclado con otras características al este de La Paz. Y entonces el humo suele ser más de color, puede ser más bien, suele ser color grisáceo en este tipo de imágenes. El polvo, por ejemplo, suele tener un color más marrón porque las propiedades del tipo de aerosoles que hay en el polvo son distintas a, por ejemplo, a las partículas que emiten los incendios. Y entonces, una de las ventajas de estas imágenes es que son como relativamente fáciles de interpretar, pero no nos dan una información cuantitativa. Es decir, aquí yo veo humo sobre La Paz, pero no nos dice exactamente dónde está la contaminación en la sentido vertical ni qué cantidad de contaminación existe, ¿no? en estas zonas. Pero sí existe otro tipo de mediciones que sí nos pueden dar más la información cuantitativa. Perdón. Entonces aquí sí que tengo otro ejemplo de una imagen de color real. Este es un instrumento que se llama MODIS, del cual hay dos. Tenemos el MODIS Terra y Agua. Entonces en este caso sí podemos obtener dos imágenes al día, una de cada instrumento. Aquí lo que podemos visualizar con bastante claridad es humo al este de los Andes. Esta imagen es del 28 de septiembre del 2019. Y también, bueno, vemos el humo, que es la parte grisácea. También vemos nubes que están en Santa Cruz y en las regiones al este de Santa Cruz. Los puntos rojos indican la ubicación de los incendios. Algunos puntos rojos aparecen más grandes porque hay muchos puntos rojos y entonces en la imagen parece que es un incendio más grande, pero los puntos rojos son únicamente la ubicación, no nos dan de por sí información acerca de la extensión de los incendios. Aunque sí es verdad que hay otros tipos de imágenes y datos de la NASA que sí que nos pueden dar información de, por ejemplo, la extensión de una quema. De eso no vamos a hablar hoy en estos seminarios, pero podemos compartir información acerca de otro tipo de recursos satelitales para entender y estudiar los incendios. También podemos ver, o sea, yo creo que quizás el tema más valioso de este tipo de imágenes es que podemos ver la dispersión, bueno, la dispersión, el transporte del humo, porque, por ejemplo, en esta parte más al sur no hay incendios, pero sí hay humo, ¿no? Y entonces esto sugiere que este humo viene de la parte norte, que se ha desplazado a la parte más sur del país. Y luego, en el caso de algunos incendios, si los incendios son suficientemente grandes, se pueden visualizar como estas plumas, creo que es la palabra adecuada, estas plumas que se extienden, ¿no? Y que se están extendiendo hacia la parte sureste. Esto depende de la dirección del viento y las condiciones meteorológicas, pero lo útil aquí es que podemos visualizar el transporte de este humo debido a incendios individuales. Y entonces ahora quiero volver a la profundidad óptica de los aerosoles que mencioné anteriormente, que sí que nos da más información cuantitativa acerca de la cantidad de contaminación. Es una cantidad que no tiene unidades porque estamos dividiendo la radiación entrante entre la radiación que sea reflejado por la superficie terrestre. Y lo que expresa es la cantidad de luz que se ha removido debido a la dispersión o a la absorción de los aerosoles. Y entonces lo que representa es la carga de partículas que tenemos en la columna entera de la atmósfera. Y esta es la columna vertical, que ya expliqué anteriormente. Se suele representar en una longitud de onda precisa, normalmente 550 nanómetros. Y esto es debido a que
esta es la longitud de onda donde los aerosoles que nos interesan a nosotros es donde absorben mejor. Pero el valor de esta cantidad que estamos hablando ahora, que es la profundidad óptica de los aerosoles, depende de varios factores. No depende de la concentración de las partículas, que es quizás en lo que más estamos interesados, pero también depende del tamaño y de su composición química. Y de la ubicación que tienen en la atmósfera. ¿No? Los aerosoles pueden estar en la superficie, pero también pueden estar situados a cientos de metros por encima de la superficie. Y entonces, aunque entonces esto es importante tenerlo en cuenta, los satélites en sí, en general, no diferencian entre el tamaño de partículas. Hay algunos instrumentos que sí, pero no es, en general, no es fácil obtener ese tipo de información. Y tampoco podemos obtener información acerca de la composición química de los aerosoles. Pero sí podemos obtener información a nivel global de la cantidad de aerosoles. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una imagen de profundidad óptica de los aerosoles, donde los colores más oscuros representan concentraciones más altas. Esta es la imagen que es la del mismo día que enseñé anteriormente, del 28 de septiembre del 2019, donde tenemos una concentración muy alta de humo al este de la cordillera. En general, niveles de profundidad óptica que, como ya dije antes, no tienen unidades, pero se suele representar entre 0 y 5. Niveles a partir del 1 o 2 indican una cantidad de contaminación bastante alta. Ahora, sabemos que la cantidad de uno o más es una cantidad importante, pero lo que no podemos discernir a partir de este tipo de imágenes es dónde están los aerosoles, si están ubicados cerca de la superficie o están por encima de la superficie. Y entonces, en este sentido, quiero volver a lo que dijo Marcos anteriormente, que es importante, siempre cuando estén disponibles, utilizar este tipo de medición conjuntamente con mediciones de superficie en tierra, porque si, por ejemplo, tenemos en Santa Cruz, poner Santa Cruz como un ejemplo aquí, ¿no? Porque está dentro, ¿no? de esta zona de humo. Si tenemos una medición en superficie, entonces la podemos examinar y podemos ver si la cantidad de PM2.5 es alta. Y entonces eso ya nos puede ayudar a interpretar la imagen satelital, porque entonces ya sabemos que este humo, por lo menos en la zona de Santa Cruz o Radio Santa Cruz, está a nivel de superficie. También vemos que hay zonas de esta imagen donde hay una falta de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Roboré y en San José de Chiquitos vemos que no hay aerosoles, pero no significa que no haya humo, ¿no? Lo que sí que vemos por el color blanco es que hay una gran cantidad de nubosidad. Y entonces, en este caso, debido a la longitud de onda donde miden los satélites, no podemos obtener información satelital cuando la cantidad de nubes es muy alta. Entonces, no es que no haya humo, sino que el satélite no ha podido realizar una medición. Y entonces, como es común cuando miramos a estas imágenes a nivel global, ver estos vacíos, ¿no? Sobre todo, quizás no tanto en Bolivia, pero por ejemplo en las zonas más tropicales, a veces pueden pasar incluso días sin obtener imágenes debido a la nubosidad. En el caso de las latitudes medias y dependiendo de la situación meteorológica, sí que podemos obtener más información acerca de la contaminación. Y entonces aquí tenemos era simplemente mostrar las dos imágenes conjuntas. A mí me gusta mirar estas imágenes al mismo tiempo porque, bueno, nos dan información complementaria, ¿no? Por ejemplo, porque como dije ya antes, ¿no? En el caso de la imagen de la derecha, también podemos ver que había muchos fuegos, ¿no? En este día de 2019, en la parte norte del país. Y entonces nos ayuda a interpretar cuál podría ser la causa de esta contaminación. Y además podemos visualizar quizás un poco mejor en la imagen de la derecha el transporte de los aerosoles. Sin embargo, luego con la imagen de la izquierda tenemos la ventaja de poder decir, por ejemplo, confirmar, ¿no? que la cantidad de contaminación al este de la cordillera era mucho más elevada, hasta 5 veces mayor que en la parte oeste.
Entonces, quería también compartir un ejemplo de estudios que se han realizado relativamente recientemente, ¿no? Que nos pueden dar información del PM2.5, ¿no? A partir de los satélites. En este caso, utilizando conjuntamente simulaciones del modelo GeoSchem, que es un modelo que es de libre uso, que utiliza muchos investigadores y en el que se puede, y de hecho comúnmente se incorporan mediciones satelitales que luego nos pueden ayudar a derivar las concentraciones de PM2.5, que es lo que tenemos en la imagen a la derecha, un promedio anual de julio y octubre del año 2018, donde podemos ver, bueno, diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, en la zona bueno, en casi todo el país, en Bolivia, podemos ver concentraciones de PM2.5 bastante más elevadas en octubre comparadas con julio. La resolución de estas imágenes y de estos datos, que son de libre acceso, son de 1 kilómetro. Y entonces, bueno, compartiremos esta presentación con ustedes si pueden acceder a ello si quieren. Entonces, ahora voy a pasar a la parte de los gases traza, que se pueden utilizar en el caso del dióxido de nitrógeno, que es en lo que me voy a enfocar para monitorear la contaminación generada por combustibles fósiles. Y cambios en la contaminación, ¿no? Como ya mencioné antes, tenemos casi 2 décadas de datos y entonces podemos utilizarlas para estudiar cambios debido a factores como pueden ser políticas o regulaciones de calidad de aire o debido al cambio climático, cambios en la producción económica que pueden dar lugar a descenso o ascenso de la contaminación, y cambios en la contaminación debido, por ejemplo, a un mayor uso de energías renovables. También pueden detectar los satélites emisiones de focos puntuales, como por ejemplo centrales de energía térmica, arenas bituminosas, que creo que no es el caso de Bolivia, pero por ejemplo en Canadá ha habido muchos estudios donde se han podido detectar incluso focos individuales. Ahora, el foco de emisión tiene que ser importante para que lo pueda detectar el satélite, ¿no? Entonces el satélite tiene un límite de detección y en general cuando podemos observar en las imágenes estos focos puntuales son emisiones importantes, ¿no? También se han utilizado para comparar los datos satelitales, para validar y poder mejorar modelos de contaminantes. También se pueden incorporar en estos modelos, como es en el caso de los aerosoles, que ya mencioné anteriormente, para mejorar los pronósticos, y también se pueden usar o se podrían usar, porque esta es todavía un área de investigación, como un proxy, ¿no? De contaminantes, otros contaminantes que se emiten conjuntamente con el E2, como puede ser el CO2 y otros gases de efecto invernadero. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen de dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de nitrógeno. La unidad es molécula por centímetro cuadrado. Eso es una unidad de densidad vertical. Si estuviéramos haciendo una medición in situ, no sería molécula por centímetro cúbico, pero como es una densidad de la columna, es centímetro cuadrado, ¿no? Multiplicamos, ¿no? la molécula por el centímetro cúbico, por el centímetro, y entonces obtenemos la unidad de molécula por centímetro cuadrado, que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar, y que indica, al igual que los aerosoles, la cantidad de dióxido de nitrógeno desde la superficie terrestre hasta la parte superior de la atmósfera. Ahora, el dióxido de nitrógeno es un poco distinto a los aerosoles en el sentido de que tiene una vida útil bastante más corta. Entonces, esto significa que el dióxido de nitrógeno suele estar en la superficie terrestre, es decir, no tenemos cantidades importantes por encima de la superficie terrestre. Entonces, por esta razón, estas mediciones satelitales en columnas son un buen proxy para los niveles de dióxido de nitrógeno en superficie, ¿no? Y entonces, si comparamos con las imágenes de aerosoles que yo mostré antes, aquí podemos ver más detalle, ¿no? En la imagen de la derecha vemos zonas urbanas
zonas de quemas en la parte este del país, que ahora explicaré con más detalle. Y bueno, aquí podemos ver aquí un poco más detalle. Aquí vemos en Santa Cruz zonas de humo. También podemos ver las ciudades, Cochabamba y La Paz, que se visualizan con mayor detalle, ¿no?, que en el caso de los aerosoles que mostré antes. Y entonces aquí lo que tenemos es aún más detalle. En este caso, también del instrumento Tropomi que mencioné anteriormente. Tenemos un promedio del año 2019 en el departamento de Santa Cruz entero a la izquierda y luego el municipio de Santa Cruz a la derecha. Y entonces podemos visualizar lo primero que yo creo que llama la atención, ¿no?, de este tipo de imágenes, sobre todo la de la izquierda, es que tenemos una cobertura bastante completa del departamento y podemos visualizar fácilmente la variabilidad en los niveles de contaminación que son más altos en la ciudad misma, en el municipio mismo de Santa Cruz, y luego en las zonas donde ha habido debido a los incendios en la parte de ¿no?, del departamento de Santa Cruz. Y entonces a la derecha también podemos ver con más detalle cómo en la parte más central de metropolitana hay niveles de dióxido de nitrógeno más altos que en las partes más hacia afuera, ¿no?, de la parte metropolitana. Estas son las mismas dos imágenes, pero en este caso para Cochabamba, el departamento a la izquierda y el municipio a la derecha. También, como es de esperar, ¿no?, como en la parte del municipio y alrededor del municipio podemos ver una concentración de dióxido de nitrógeno más significativa y más alta que en otras zonas del departamento. Entonces, como ya mencioné antes, en el caso de algunos de los instrumentos, incluido el Ozone Monitoring Instrument, he estado hablando acerca de Tropomi, pero existe otro instrumento que se llama el Ozone Monitoring Instrument que lleva desde el año 2005 haciendo mediciones satelitales. El nombre es Ozone Monitoring Instruments, pero en realidad mide otros componentes además del ozono, como es el dióxido de nitrógeno. Entonces podemos realizar estudios para poder estudiar el cambio de la contaminación a lo largo de este periodo, ¿no?, entre el 2005 y en este caso entre el 2021. Entonces lo que tenemos en la imagen de la izquierda, bueno, en estas dos imágenes, es la diferencia en la contaminación comparando el año 2001 con el 2005, ¿no? Entonces, valor absoluto a la izquierda y porcentaje a la derecha, que muestran un ascenso en la mayoría de las zonas de los niveles de dióxido de nitrógeno. En Santa Cruz, lo que está indicado con el cuadro, y luego también a los alrededores de la ciudad del municipio de Santa Cruz. Y entonces estos son otros tipos de estudios que podemos realizar con los datos satelitales. Y estábamos mirando la variabilidad no a largo plazo, pero si queremos mirar la variabilidad también a corto plazo, siempre que tengamos suficientes datos, también podemos realizar estos estudios. Aquí lo que tenemos es el promedio del dióxido de nitrógeno entre abril y mayo, comparando el promedio, asimismo el promedio de los años 2015 al 2019 en la izquierda, con el promedio del año 2020, que fue el año de la pandemia, donde en muchas zonas urbanas, incluida en Bolivia, se puede visualizar con estas imágenes un cambio, ¿no?, relativamente drástico en la contaminación. Y aquí vemos en las zonas de la cordillera un descenso. Si comparamos, por ejemplo, no vemos aquí Cochabamba, no se visualiza igual de bien el 2020 debido al descenso en la contaminación. En Venezuela, sin embargo, sí que vimos un ascenso porque a pesar de que hubo menos actividad económica debido al COVID, los incendios en Venezuela en el año 2020 fueron suficientemente importantes en estos meses que, si comparamos los dos periodos, pues hubo un aumento en la contaminación, en este caso en Venezuela.
También es importante recordar que la contaminación depende no solo de las emisiones, sino de las condiciones meteorológicas, y entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar este tipo de datos. Y entonces, esta es mi última diapositiva. Ahora vamos a empezar a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Se nos quedó un poco corto el tiempo y entonces podemos pasar más allá de las 11 de la mañana para los que quieran o puedan. Les dejo con el recordatorio de que el 25 de mayo tendremos el nivel 2, el siguiente seminario, a la misma hora, local Bolivia, donde ya aprenderemos cómo descargar y acceder a datos e imágenes como los que yo he mostrado hoy. Haremos demostraciones online, también introduciremos los modelos de pronósticos de la NASA y hablaremos un poco de otros contaminantes. Y luego el de nivel 3 ya será aún más avanzado, donde mostraremos análisis que se pueden realizar con estas imágenes. Y entonces ahora les dejo. Muchas gracias por su atención con la pregunta y respuestas, preguntas y respuestas que pueden poner en el chat cuando estén listos. Gracias, Ana, estaba muy interesante. ¿No hay ninguna pregunta de los participantes? ¿Estás viendo las preguntas, Ana, o quieres que te las leamos? ¿Puedes leerlas? Sí, las Sí, veo. claro. Ah, ¿Cuál sí, es el ¿cuál es el por...? Sí, sí. A ver, la voy a leer de todos modos. Vale, sí, sí. Dice, ¿cuál es el porcentaje de contaminación de metano? Debe ser en la atmósfera calculando dentro de la región de Bolivia. Sí, el metano se puede detectar con los satélites, pero yo creo que son Está todavía, estudios, sí, son estudios más a nivel, a lo mejor el promedio anual o estacional, pero con ese tipo de detalle no se puede obtener a través de los satélites. También depende de, cuando dices porcentaje, porcentaje, no sé si te refieres relativo a otros contaminantes, eh, pero en general el metano es algo que se detecta más a nivel regional. Sí, respecto al rango de certeza de los datos de Tropomi, sí, esa información la podemos compartir, sí que hay estimaciones del rango de certeza y es algo que yo creo que cubriremos también en el próximo seminario, este tipo de detalles de la fiabilidad y la certeza, pero es una buena pregunta, agradezco esa pregunta. sí. ¿Hay alguna relación de la contaminación con los cambios globales climáticos? ¿Quieres responder tú, Marcos? Eh, bueno, hay ciertamente algunas, por ejemplo, en el caso de las quemas, de los chaqueos, el efecto del cambio climático y el elevamiento de la temperatura obviamente puede causar que estas quemas, que no solo se producen en Bolivia, sino también en muchos otros lugares, hemos visto en España mismo, en Estados Unidos, sean más frecuentes o se den las condiciones para que las quemas aparezcan eh, más frecuentemente. Entonces, sí hay una relación en algunos casos entre el cambio climático, el calentamiento y la calidad del aire. Eh, otro caso que puede ser que está relacionado tiene que ver con el carbón negro, pero en este caso va al revés, es que se produce por actividad antrópica y acelera o pone más, actúa como un gas de efecto invernadero que puede calentar la superficie también. En este caso, el reducir la concentración de carbón negro es una cosa que es buena para la salud y para el tema de cambio climático. Entonces, sí hay relación. Aprovecho para mencionar solo una cosa, la pregunta del metano. De los datos que tenemos de muy alta precisión en Chacaltaya, estamos por encima de 1900 partes por billón ahora, lo que se mide en la estación, y con una tendencia aproximada de 12 partes por billón por año de incremento.
Sí. Y la otra cosa que podemos decir es que de manera natural en los llanos de Moxos, que es en la parte central norte del país, una planicie que se inunda anualmente, se produce muchísimo metano. Hemos hecho algunos estudios ahí. Pero no tiene que ver con los satélites o medidas in situ, porque el satélite está, como dice eh, Ana, en proceso los datos y las cosas están mejorando para tener una información más precisa, se están validando también para poder reportar correctamente la información obtenida por satélite. Hay otra pregunta, ¿cuál es la incidencia de la contaminación atmosférica durante los incendios forestales e impacto en la salud de los bolivianos? No, a ver, Ana, ¿me permites? Sí, No sí, claro. tenemos, por lo menos nosotros, cuando trabajamos en La Paz, la red Mónica en Santa Cruz probablemente tiene una mejor información porque mide, aunque mide en la ciudad, cuando hay, en la época de quemas, podemos tener humo por días o inclusive semanas. Ahí en 2010 que nosotros hicimos medidas en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz y alrededores, había una cantidad de humo tan importante que caía ceniza sobre la ropa de las personas. Entonces, eso es un evento súper grande y en esas condiciones la calidad del aire es evidentemente muy alta, pero no tenemos información todavía, y ahí viene parte de lo que queremos hacer con los datos satelitales, más algunos equipos de bajo costo y otros equipos que no son tan de bajo costo, para poder poner instrumentación no solo en la ciudad, sino en la zona rural y en época de quemas medir la calidad del aire. Sabemos que cuando se ve desde satélite mucho humo y con lo que mostró Ana, el espesor óptico de los aerosoles, cuando estos números pasan de 1, seguro es casi seguro que la calidad de aire es muy mala en superficie. Y tenemos a veces números tan grandes como 3, que eso, bueno, no dice mucho porque es un número dimensional, pero quienes trabajamos en eso sabemos que significa que hay mucho, mucho humo en la atmósfera en ese tiempo. Después tenemos dice, ¿los contaminantes que se pueden detectar tienen firmas espectrales diferentes o se maneja una sola firma espectral bajo el norma de contaminantes? Esa te la dejo a ti, Ana. Sí, sí, cada uno tiene una firma espectral diferente y por eso los instrumentos satelitales están diseñados para detectar longitudes de ondas específicas, ¿no? Que sean las adecuadas para detectar a los distintos contaminantes. Como dije, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, detectan a 150 nanómetros porque es esa la longitud de onda y la parte espectral apropiada para ese contaminante, los aerosoles. Entonces, por eso hay instrumentos distintos para cada tipo de contaminante. Y en el caso de ozono, si puedo agregar algo, Sí, este es sí. uno de los que se ha medido desde el principio con mucho éxito. eh, Utiliza la UV de alrededor de 300, ¿no? Se usan 2 canales, uno de alta absorción y uno de baja, y después se puede con eso cuantificar la cantidad de ozono que existe en la columna. No estamos hablando siempre de la columna, de ahí llegar a la superficie, que es a veces lo que interesa en términos de salud, es más complicado. Tenemos otro, dice, buenos días, quizás sea adelantarme un poco en la temática, ya que esto lo veríamos en el tercer nivel del seminario, pero a grandes rasgos, ¿qué ventajas o beneficios y desventajas o limitantes tiene Google Earth Engine usando el instrumento Tropomi para monitorear los gases de efecto invernadero? Sí, en efecto, Henry, lo has dicho tú mismo. Lo vamos a ver esto en el nivel de seminario 3, el nivel 3. Google Earth Engine tiene la ventaja de que podemos hacer los análisis en la nube y entonces no tenemos que descargar los datos y nosotros sí que vamos a mostrar ejemplos de esto en el del nivel 2 quizás y si no, seguro en el de nivel 3. Pero sí, es una buena opción para Tropomi. Otra pregunta. Buenos días, ¿estas imágenes están disponibles en el servidor? ¿O en qué Sí, servidor? Dice, ¿en perdón. qué servidor? O sea, las imágenes que yo he mostrado que son de un día, son solo de un día específico. Eso, cómo acceder a estas imágenes, lo voy a mostrar el 25 de mayo en el seminario de nivel 2. Sí que son de libre acceso y
y yo haré unas demostraciones de cómo conseguirlas. Las otras imágenes que yo mostré, que eran, por ejemplo, promedios anuales, esas sí que son imágenes que se desarrollaron a partir de, los desarrollaron colaboradores nuestros en la NASA. Eso requiere algo más de trabajo y de análisis, pero esperamos poder también compartir ese tipo de técnicas con ustedes. Otra pregunta, dice, ¿existe un producto satelital validado de la NASA, ya sea de segundo nivel o de tercer nivel, con respecto al material particulado PM10? La mayoría de los estudios han comparado con el PM2.5. Sí que existen muchos estudios que comparan y validan el PM2.5, pero recuerda, o sea, validar un poco quizás no es la palabra adecuada, ¿no? Porque no es la misma, no es lo mismo. Eh, el PM10 o el PM2.5 es una medición in situ. Y entonces no es lo mismo que la medición satelital. Podemos compararlos. eh, y por lo que sí que podemos hacer es derivar un PM2.5 aparte de la columna de aerosoles y luego comparar eso con la PM2.5 o el PM10 a nivel in situ. Entonces eso sí se puede hacer, pero comparar directamente es un poco difícil porque no es lo mismo. Y no creo, no es directamente no se puede hacer a nivel global, además, porque depende del tipo de aerosol que tienes en cierta región, entonces predominante es un casi caso por caso, ¿no? Ujú, exactamente. Otro, Microplásticos. Sí, o sea, te puedo decir, no vamos a cubrir esto en estos seminarios, pero sí el tema de los microplásticos, es verdad que se han desarrollado en los últimos 2 años algunos modelos para detectar los microplásticos que se benefician de la parte satelital. Yo conozco 1 o 2 estudios. Si quieres poner tu pregunta en el WhatsApp, yo puedo compartirlo, lo puedo compartir más adelante en el WhatsApp. Y por cierto, yo animo a todos a que os unáis al grupo de WhatsApp. No sé si ya compartimos voy a compartir el link de WhatsApp para unirse al grupo porque es una manera un poco más eficiente quizás de recibir notificaciones y además quiero compartir con vosotros antes de acabar las preguntas y respuestas, quiero compartir el link, el enlace del sondeo. Y es importante que el primero es el de WhatsApp, el segundo es el de sondeo. O sea, el sondeo a nosotros nos ayuda mucho a poder planificar el siguiente seminario porque tendrán la oportunidad de compartir qué tipo de seminario les interesa en el futuro y entonces así lo podemos tener en cuenta en la medida que podamos. Y entonces así nos ayuda a desarrollar mejores seminarios. Entonces, el WhatsApp aquí y el segundo link es el del sondeo. tienes otra pregunta, dice, ¿los resultados del monitoreo han podido identificar la concentración de contaminantes emitidos por los chemtrails? Espera un Son las momento. quimioestelas, dice. No sé si se refiere a lo que producen los aviones. Sí, a lo mejor. Que yo sepa, no. O sea, hay mediciones que de las nubes específicamente y de vapor de agua, entonces a lo mejor se pueden detectar con ese tipo de mediciones, pero no estoy segura si hay estudios Yo creo que es específicos. difícil porque el satélite pasa solo una hora por cierto lugar y después el chemtrail desaparece rápido probablemente. Desaparece. Ujú. Otra pregunta, ¿hay alguna combinación de bandas en Landsat y Sentinel para realzar para calcular seguramente la contaminación del aire? Que yo sepa, no. Lo que sí que se puede combinar, no la combinación de las bandas, pero podemos usar conjuntamente ciertas mediciones de Landsat con las de Sentinel para entender la contaminación atmosférica, como por ejemplo las imágenes de Landsat de superficie. Mirarlas conjuntamente con las imágenes de contaminantes de Sentinel, que el tropómino del que hablé antes es, eh, es un instrumento que está en uno de los satélites Sentinel. El único sitio donde yo sí he visto la combinación de estos dos ha sido en la parte de mirar la deforestación.
sí que se han combinado estos dos instrumentos para obtener mejores imágenes sí, de la deforestación debido a quemas o debido a las talas de los árboles o cualquier, los distintos tipos de causas de la deforestación. Pero no creo que puedas combinar bandas de dos satélites diferentes para contaminantes, por ejemplo, atmosféricos o aerosoles, porque las técnicas son completamente diferentes y necesitan Distintas. medidas instantáneas, ¿no? Ujú. En cambio, sí, para lo que tú mencionas, porque el cambio es en un tiempo mucho más largo, entonces sí puedes hacer otras cosas. Ok, tenemos, debido a que hay más metano en Moxos, esa puedo contestar yo, es como la gente de Bolivia probablemente conoce, es un lugar muy plano, ¿no? Moxos, los llanos de Moxos están a como 200 metros sobre el nivel del mar, en el centro del continente, entonces uno puede imaginarse cuán plano es todo ese territorio. Y cada año se inunda, después de la época de lluvias, alrededor de un mes o 2 meses pasado el pico, esta región se inunda y se mantiene inundada mucho tiempo, y todas las regiones que son en estas zonas inundadas producen metano, como sabemos. Esa es la razón por la cual hay tanto metano por esa región. Luego tenemos, em, Si veo ¿qué que satel- satélite... Ah, sí. sí, ¿qué satélites y sensores son los más recomendados para obtener datos de calidad de aire? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a lo que yo cubrí hoy un poco superficialmente, porque es este es el seminario inicial básico, donde no nos dio tiempo a profundizar, pero en el siguiente ya sí podremos profundizar en este tema, pero en general el dióxido de nitrógeno, de OMI y de tropomi, y luego la profundidad óptica de los aerosoles de tanto MODIS como VIIRS son los que más recomendamos, esos dos. Otra que tenemos, dice una consulta, el ozono no se puede confundir con superóxidos y peróxidos en cuanto a la altura, ya que sus longitudes de onda son casi similares. Yo diría, he trabajado con ozono en mi tesis doctoral. No, las respuestas no se confunden porque en realidad tiene la frecuencia muy bien identificada de las frecuencias en las que se trabaja, y se puede discriminar por otras técnicas también, pero entonces no se confunde, ¿no? Hay instrumentos de superficie, creo que también de satélite, que ahora están midiendo, por ejemplo, O4, ¿no? O2, que es un componente minoritario que se utiliza para otras cosas, pero todo esto está, la parte espectral es una de las parte de la ciencia y también de radiación electromagnética del tema radiativo, muy bien estudiado, ¿no? Y es espectacularmente, la gente conoce estas cosas muy bien. A ver, tenemos un comentario largo. Dice, ¿se ha visto Una en los pregunta. mapas? Una pregunta, supongo, te la voy a leer, perdón. ¿Se ha visto en los Sí, mapas ya que leo. no reflejan rasgos de emisiones en Beni, específicamente en Riberalta? En esta región, localmente en el periodo de mayo-octubre, existe época seca en donde existe mayor emisión atmosférica por los incendios forestales, industria del beneficiado de castaña y actividad ladrillera, suspensión de polvo en el aire por la circulación del viento y las quemas de basura. ¿Será por el horario en que el satélite pasa por esta región que no se reflejan las emisiones? ¿O existen otros factores que pudiesen intervenir para que no se reflejen las emisiones en las imágenes? Sí, yo creo que tendríamos que mirar, estudiarlo más. O sea, igual que yo mostré las imágenes en Cochabamba y Santa Cruz que eran más detalladas, yo creo que necesitaríamos hacer un estudio más detallado de Beni. ¿Me recuerdas en qué departamento está Beni? Está en... Está del centro de Bolivia hacia el noreste un poco. Es un Ah, o departamento sea, muy grande en el mapa. vale. Sí, entonces yo creo que sí, habría que hacer un estudio de esa zona, pero lo que tú mencionas es interesante, ¿no? De que si algunos focos de emisiones de contaminación son muy puntuales, que solo duran unas horas, es verdad que el satélite puede completamente perderse eso, porque si es a distinta hora que, por ejemplo, el Tropomi, que es a la 1:30 hora local, se puede perder o sea, el satélite no lo va a detectar. Pero habría que estudiarlo más cuidadosamente lo de Beni. No sé si dependiendo también qué parte del departamento.
Una cosa que puedo acotar a esto, teniendo ya la experiencia de Chacaltaya, donde tenemos instrumentación que mide las cosas a muy alta precisión, es que las imágenes, no las figuras que se generan con los datos satelitales, sino las imágenes, le llamemos fotos que tenemos, que has mostrado muchas de estas en la presentación, no necesariamente muestran claramente la existencia de humo, por ejemplo, pero los instrumentos y el mismo el instrumento satelital que se dedica a eso, que mide aerosoles, sí puede detectar. O sea, cosas que no vemos en la imagen no significa que no exista humo en la región, ¿no? Cuando hay mucho humo, obviamente son claramente visibles como las imágenes que se han mostrado en la presentación. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en Chacaltaya, en época de quemas, la presencia que viene de la quema de biomasa vegetal, de los chaqueos, en días en que la imagen satelital parece estar muy limpia, pero hay presencia de partículas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en tratar de interpolar de lo que uno ve en la imagen a lo que realmente está pasando. Habría que mirar los datos que se han procesado con los algoritmos correspondientes para ver la existencia o no de aerosoles o de gases. Sí, y te refieres, yo creo que te estás refiriendo a las imágenes de color real, ¿no? Las imágenes de color Exacto, real, exacto. sí que entonces aquí entonces es importante también mirar las imágenes del NO2 o de las de la profundidad óptica, el espesor óptico de los aerosoles, que puede que sí que a lo mejor se vea algo que se ha perdido en la imagen de color real, posiblemente. Pero podríamos pensar la imagen de color real como una foto prácticamente, ¿verdad? Ujú, ujú, Mientras claro, que claro. las imágenes que vienen de datos, como las que has mostrado del NO2, demás no es una foto, es un algoritmo que procesa y te da el valor en ese píxel y de ahí tú generas Ujú, la imagen que a veces ponemos en falso color o lo como se llame. Entonces son dos cosas diferentes. ujú. Sí, y si tienes un día específico en Beni que tienes en mente, yo en el seminario del nivel 2 vamos a mostrar cómo acceder a estas imágenes de día por día. Entonces, también a lo mejor eso te ayuda a responder la respuesta. La otra dice las estadísticas del daño de ozono por tiempo en alguna página que podríamos revisar o cómo podemos obtener esta información. Aquí yo creo que tenemos un problema. La red mónica, primero de satélite, como decíamos, el ozono superficial, yo diría que tiene una incertidumbre muy grande, ¿no? No sé qué opinas, Ana, pero porque se deriva de diferentes maneras pero es un derivado de un lugar donde ya la parte de información de la radiación reflejada, el de scattering es muy pequeña porque el grueso está en la capa de ozono. Entonces, por eso es que el ozono superficial es difícil. Pero aún así, ¿dónde tenemos información? La red mónica tiene información con instrumentos que miden 24/7, pero también con filtros que toma para varios días. Y de ahí uno podría tratar de inferir cuáles son los daños en términos hasta para cultivos o para las personas, naturalmente. Pero tendrías que consultar la red mónica en particular para ver la información que necesitas. Después dice, me parecen muy didácticos los diferentes mapas de contaminación atmosférica, pero hay también posibilidad de rescatar datos estadísticos para, por ejemplo, comparar cierta contaminación entre diferentes años. Creo que es un comentario nada más. No sé si quieres agregar algo. Eso has Sí, mostrado, sí, ¿no? sí. Y de hecho mostré un ejemplo, ¿no? Que en Santa Cruz, donde teníamos comparamos el año 2005 con el año 2021 y se veía ese incremento, ¿no? Eh, comparando la media anual de los 2 años. Entonces la respuesta es sí, sí. Luego dice, la corrección atmosférica en imágenes satelitales y sus parámetros pueden ser un insumo para estimar la contaminación del aire. Puedo contestar eso Sí, sí, también. sí, claro. La respuesta es absolutamente sí. De hecho, un producto que salió primero con aerosoles tiene que ver con el índice de aerosoles que produce Omar Torres en NASA desde hace muchos años. Ha sido cuando estaban buscando eliminar estas correcciones y se dan cuenta que en la corrección hay señal para poder obtener la información de aerosoles, al principio el índice y a partir de ahí comenzaron a desarrollar otros productos, ¿no? Como el espesor óptico que mencionó Ana, etcétera. Entonces, sí, lo que son correcciones o ruido para unos es información valiosa para otros. Sí, sí, de hecho, en el caso del ozono que habías mencionado antes, o sea, no recomendamos, para volver al ozono, no recomendamos usarlo a nivel de superficie. Eh,
en ese caso interfiere con el dióxido de sulfuro y por eso la medición, ¿no? Creo que es el dióxido de sulfuro donde como que confunde, ¿no? Y entonces no recomendamos usar el ozono. Es muy valioso para mirar el ozono estratosférico, pero no a nivel de contaminación de superficie terrestre. Ok, creo que hemos contestado preguntas. Tenemos ya 1 hora y 20, entonces creo Vale, que y estamos bien. entonces, muy bien, gracias Marcos. Entonces, muchas gracias a todos por vuestra participación. Nos veremos de nuevo el 25 de mayo. Habrá un enlace distinto que mandaremos por Teams, mandaremos por email si tenemos su correo electrónico y tenemos su correo y yo creo que tenemos todos los correos electrónicos de los que están asistiendo hoy por el registro que hicimos y si no también se compartirá por WhatsApp. Eh, Perfecto. y Muchas gracias, Ana. vale, igualmente. Adiós a todos. Gracias a todo el equipo también, ¿no?